Uno de los misterios más extraños en la arqueología fue descubierto en el delta del Diquís en Costa Rica. Desde la década de 1930 se han documentado cientos de esferas de piedra que van desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro. Algunas pesan 16 toneladas. Casi todas están hechas de granodiorita, una piedra ígnea dura. Estos objetos son esculturas monolíticas hechas por manos humanas. El número de esferas supera las 300. Las grandes pesan varias toneladas. Actualmente, decoran edificios oficiales como la Asamblea Legislativa, hospitales y escuelas. Las puedes encontrar en museos. También puedes encontrarlas como símbolos de estatus ubicuos adornando las casas y jardines de los ricos y poderosos. Las piedras pueden haber venido del lecho del río Terraba, hacia donde fueron transportadas por procesos naturales desde fuentes de material parental en las montañas de Talamanca. Nunca se encontraron esferas sin terminar. Como los monolitos del Viejo Mundo, la cantera costarricense estaba a más de 80 kilómetros del lugar final de descanso de estos misterios. ¿Eran las esferas costarricenses antiguos receptores? Las esferas de piedra de Costa Rica han sido objeto de especulaciones pseudocientíficas desde la publicación de Los carros de los dioses de Erich von Däniken en 1971. Más recientemente, han vuelto a llamar la atención como resultado de libros como Atlantis en América, Navegantes del Mundo Antiguo, de Iver Sapp y George Eriksen, Adventures Unlimited Press, 1998, y El plano de la Atlántida, desbloqueando los antiguos misterios de una civilización perdida desde hace mucho tiempo, de Colin Wilson y Dan Flemat, Delacorte Press, 2001. Estos autores han aparecido en televisión, radio, revistas y páginas web, donde hacen un increíble deservicio al público al tergiversar a sí mismos y al estado del conocimiento real sobre estos objetos. Aunque algunos de estos autores suelen presentarse como descubridores de estos objetos, el hecho es que han sido conocidos por los científicos desde que salieron a la luz durante las actividades agrícolas de la United Fruit Company en 1940. La investigación arqueológica de las esferas de piedra comenzó poco después, con la primera publicación académica sobre ellas en 1943. No son un descubrimiento nuevo, ni son especialmente misteriosas. De hecho, las excavaciones arqueológicas realizadas en sitios con esferas de piedra en la década de 1950 las encontraron asociadas con cerámica y otros materiales típicos de las culturas precolombinas del sur de Costa Rica. Cualquier misterio que exista tiene más que ver con la pérdida de información debido a la destrucción de las esferas y sus contextos arqueológicos que con continentes perdidos, astronautas antiguos o viajes transoceánicos. Se han documentado cientos de esferas de piedra en Costa Rica, que van desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro. Casi todas están hechas de granodiorita, una piedra ígnea dura. Estos objetos no son de origen natural, a diferencia de las esferas de piedra en Jalisco, México, que fueron descritas en un artículo de National Geographic de 1965. Más bien, son esculturas monolíticas hechas por manos humanas. Las esferas han estado en peligro desde el momento de su descubrimiento. Muchas han sido destruidas, dinamitadas por cazadores de tesoros o agrietadas y rotas por actividades agrícolas. En el momento de un gran estudio realizado en la década de 1950, se registraron 50 esferas como in situ. Hoy en día, solo se sabe que hay unas pocas en sus ubicaciones originales.
¿Dónde se encuentran las esferas? Originalmente se encontraron en el delta del río Terraba, también conocido como Sierpe, Diquís y Río General, cerca de las ciudades de Palmar Sur y Palmar Norte. Las esferas se conocen desde el Valle de Estrella hasta la desembocadura del río Coto Colorado. Se han encontrado cerca de Golfito y en la isla del Caño. Desde el momento de su descubrimiento en la década de 1940, estos objetos han sido apreciados como adornos de jardín. Fueron transportados, principalmente por ferrocarril, por toda Costa Rica. Ahora se encuentran en todo el país. Hay 2 esferas en exhibición al público en los Estados Unidos. Una está en el Museo de la Sociedad Geográfica Nacional en Washington, D.C. La otra está en un patio cerca del Museo Peabody de Arqueología y Etnografía, en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts. ¿Qué tamaño tienen? Las esferas varían en tamaño desde solo unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro. Se ha estimado que los más grandes pesan más de 16 toneladas, aproximadamente 15.000 kilogramos. ¿De qué están hechas? Casi todas las esferas están hechas de granodiorita, una piedra ígnea dura que aflora en las estribaciones de la cercana cordillera de Talamanca. Hay algunos ejemplos hechos de coquina, un material duro similar a la piedra caliza que se forma a partir de conchas y arena en depósitos de playa. Probablemente se llevó tierra adentro desde la desembocadura del delta Terraba-Sierpe. ¿Cuántas hay? Samuel Lothrop registró un total de aproximadamente 186 esferas para su publicación de 1963. Sin embargo, se estima que puede haber varios cientos de estos objetos, ahora dispersos por toda Costa Rica. Se informó que un sitio cerca de Jalaca tenía hasta 45 esferas, pero estas han sido retiradas a otros lugares. ¿Cómo fueron hechas? Las esferas fueron hechas muy probablemente reduciendo bloques redondos a una forma esférica mediante una combinación de fractura controlada, picado y pulido. El granodiorita del que están hechas ha demostrado esfoliarse en capas cuando se somete a cambios rápidos de temperatura. Las esferas podrían haber sido perfiladas mediante la aplicación de calor, brasas calientes, y frío, agua helada. Cuando estuvieron cerca de tener una forma esférica, se redujeron aún más mediante el picado y martilleo con piedras del mismo material duro. Finalmente, se pulieron y dieron un alto brillo. Este proceso, similar al utilizado para hacer hachas de piedra pulida, metates tallados y estatuas de piedra, se realizó sin la ayuda de herramientas de metal, rayos láser o formas de vida alienígenas. ¿Quiénes las hicieron? Las esferas fueron hechas muy probablemente por los antepasados de los pueblos indígenas que vivían en la región en el momento de la conquista española. Estas personas hablaban lenguas chibchas relacionadas con las de los pueblos indígenas desde el este de Honduras hasta el norte de Colombia. Sus descendientes modernos incluyen a los Boruca, Teriba y Guayní. Estas culturas vivían en asentamientos dispersos, pocos de los cuales eran más grandes que alrededor de 2000 personas. Estas personas vivían de la pesca y la caza, así como de la agricultura. Cultivaban maíz, mandioca, frijoles, calabaza, palma de pejibaye, papaya, piña, aguacate, chiles, cacao y muchas otras frutas, cultivos de raíces y plantas medicinales. Vivían en casas redondas, con cimientos hechos de cantos rodados de río. ¿Cuántos años tienen?
Se conocen esferas de piedra de sitios arqueológicos y capas enterradas que solo tienen cerámica característica de la cultura Aguas Buenas, cuyas fechas se ubican alrededor del 200 a. calle al 800 DC. Se ha informado que se han encontrado esferas de piedra en entierros con ornamentos de oro cuyo estilo data de después del año 1000 después de Cristo. También se han encontrado en capas que contienen fragmentos de la cerámica policromo de Buenos Aires, un tipo de cerámica del período Chiriquí que se fabricaba a partir del año 800 después de Cristo. Se ha informado que este tipo de cerámica se ha encontrado en asociación con herramientas de hierro del período colonial, lo que sugiere que se fabricaba hasta el siglo XVI. Por lo tanto, las esferas podrían haber sido hechas en cualquier momento durante un periodo de 1800 años. Las primeras esferas que se hicieron probablemente duraron varias generaciones, durante las cuales pudieron haber sido trasladadas y modificadas. ¿Para qué se usaban? Nadie lo sabe con certeza. Las esferas habían dejado de fabricarse en el momento de la llegada de los primeros exploradores españoles y permanecieron completamente olvidadas hasta que se redescubrieron en la década de 1940. Se encontró que muchas de las esferas estaban dispuestas en alineaciones, formando líneas rectas y curvas, así como triángulos y paralelogramos. Se encontró que un grupo de 4 esferas estaba dispuesto en una línea orientada hacia el norte magnético. Esto ha llevado a especulaciones de que pueden haber sido dispuestas por personas familiarizadas con el uso de brújulas magnéticas o alineaciones astronómicas. Desafortunadamente, todas excepto algunas de estas alineaciones fueron destruidas cuando se movieron las esferas de sus ubicaciones originales, por lo que las mediciones realizadas hace casi 50 años no se pueden comprobar con precisión. Se encontraron muchas esferas, algunas de ellas en alineaciones, en la cima de pequeñas elevaciones. Esto ha llevado a la especulación de que pueden haber sido guardadas dentro de casas construidas en la cima de las elevaciones, lo que habría dificultado su uso para hacer observaciones. Las sugerencias de Iber Sapp de que las alineaciones eran dispositivos de navegación que apuntaban a la isla de Pascua y Stonehenge son casi con seguridad incorrectas. Las mediciones originales de alineaciones de esferas realizadas por Lothrop, separadas por solo unos pocos metros, no eran lo suficientemente precisas como para controlar los errores en la representación de distancias tan largas. Con la excepción de las esferas ubicadas en la isla del Caño, la mayoría de las esferas están demasiado lejos del mar para haber sido útiles para navegantes de alta mar. ¿Por qué están en peligro las esferas? Prácticamente todas las esferas conocidas se han movido de sus ubicaciones originales, destruyendo información sobre sus contextos arqueológicos y alineaciones posibles. Muchas de las esferas han sido explotadas por cazadores de tesoros locales que han creído fábulas sin sentido de que las esferas contienen oro. Las esferas que se encuentran en campos agrícolas han sido dañadas por la quema periódica, lo que hace que la superficie suave de las esferas se agriete, se rompa y se erosione, un proceso que ha contribuido a la destrucción de la mayor bola de piedra conocida. Las esferas han sido rodadas hacia barrancos y cañones, o incluso hacia lugares marinos subacuáticos, como en la isla del Caño. La gran mayoría ha sido transportada lejos de su zona de origen, separándolas aún más de la conciencia de los descendientes de las personas que hicieron estas esferas. Varios autores han contribuido ahora a una amplia desinformación sobre las esferas de piedra de Costa Rica, lo que ha llevado a especulaciones infundadas sobre su naturaleza y origen. En un artículo en Atlantis Rising Online,
George Eriksen hace afirmaciones exageradas sobre el tamaño de las esferas de piedra, escribiendo que pesan hasta 30 toneladas y miden hasta 3 metros de diámetro. Según Samuel Lothrop, autor del estudio más extenso de las esferas, una bola de 6 pies se estima en alrededor de 7.5 toneladas, una bola de 4 pies en 3 toneladas y una muestra de 3 pies en 1.3 toneladas. Lothrop estimó que el peso máximo de una bola era de alrededor de 16 toneladas. La bola más grande conocida mide 2.15 metros de diámetro, lo cual es sustancialmente más pequeño que 3 metros. Eriksen también afirma que estos objetos eran esferas perfectas con una precisión de hasta 2 milímetros en cualquier medición de su diámetro y circunferencia. Esta afirmación es falsa. Nadie ha medido una bola con un grado suficiente de precisión para hacerlo. Ni Iver Sapp ni George Eriksen han propuesto una metodología mediante la cual se puedan hacer estas mediciones. Lothrop escribió, para medir la redondez, usamos 2 métodos, ninguno completamente satisfactorio. Cuando las esferas grandes estaban profundamente enterradas en el suelo, podía tomar varios días hacer una zanja alrededor de ellas. Por lo tanto, solo expusimos la mitad superior y luego medimos 2 o 3 diámetros más con una cinta métrica y un plomo. Esto reveló que las muestras más pobres, generalmente con diámetros que oscilan entre 2 y 3 pies, 0.6 a 0.9 metros, variaban en diámetro hasta en 1 o 2 pulgadas, 2.5 a 5.1 centímetros. Debe quedar claro que este método asumió que la parte subterránea era esférica. Lothrop también midió esferas que estaban más completamente expuestas tomando hasta 5 circunferencias con una cinta métrica, a partir de las cuales calculó sus diámetros. Él escribe, evidentemente, las esferas más grandes fueron el producto de la mejor artesanía, y eran tan casi perfectas que las mediciones de diámetros con cinta métrica y plomo no revelaron imperfecciones. Por lo tanto, medimos las circunferencias horizontalmente y, si era posible, en un ángulo de 45 grados hacia los 4 puntos cardinales. Por lo general, no determinamos la circunferencia vertical, ya que las esferas grandes eran demasiado pesadas para moverlas. Este procedimiento no fue tan fácil como parece porque varias personas tenían que sostener la cinta métrica y todas las medidas debían ser verificadas. Como la variación en los diámetros era demasiado pequeña para ser detectada a simple vista, incluso con un plomo, los diámetros se han calculado matemáticamente. La fuente de las afirmaciones de mediciones precisas puede provenir de interpretaciones erróneas de las tablas de Lothrop, en las que presenta los diámetros calculados en metros con 4 decimales. Sin embargo, estos son cálculos estimados matemáticamente, no medidas directas. No se han redondeado para reflejar la precisión real con la que se tomaron las medidas reales. Debería ser obvio que las diferencias, demasiado pequeñas para ser detectadas a simple vista, no pueden ser traducidas en afirmaciones sobre la precisión, dentro de los 2 milímetros. De hecho, las superficies de las esferas no son perfectamente lisas, creando irregularidades que claramente superan los 2 milímetros de altura. Como se señaló anteriormente, se sabe que algunas esferas varían más de 5 centímetros, 50 milímetros, en diámetro. George Eriksen afirma que los arqueólogos atribuyeron las esferas a los indios Chorotega. Ningún arqueólogo familiarizado con la evidencia ha hecho esta afirmación. Los Chorotega eran un grupo que hablaba otomanguean que ocupaba un área de Guanacaste, cerca del Golfo de Nicoí en el noroeste de Costa Rica.
Los pueblos que vivían en el área donde se encuentran las esferas eran hablantes de Chibchan. Las esferas se han encontrado en asociación con restos arquitectónicos, como paredes de piedra y pavimentos hechos de cantos rodados del río, y tanto vasijas de cerámica enteras como rotas que son consistentes con hallazgos en otros sitios asociados con las culturas de Aguas Buenas y Chiriquí. Se cree que estos representan a los pueblos nativos ancestrales del grupo de habla chibcha del sur de Costa Rica. George Eriksen y otros han insinuado que las esferas pueden tener una antigüedad de hasta 12.000 años. No hay evidencia que respalde esta afirmación. Dado que las esferas no pueden ser datadas directamente mediante métodos como la datación por radiocarbono, que solo se pueden aplicar directamente a materiales orgánicos, la mejor manera de datarlas es mediante el contexto estratigráfico y los artefactos asociados. Lassep excavó una bola de piedra que se encontraba en una capa de suelo separada de un depósito de fragmentos cerámicos que contenía alfarería típica de la cultura Aguas Buenas, 200 a.C., 600 después de Cristo. En el suelo inmediatamente debajo de esta bola, encontró la cabeza rota de una figurilla humana pintada del tipo Buenos Aires Polychrome, datada entre el 1000 y 1500 después de Cristo. Se han encontrado ejemplos asociados con herramientas de hierro. Esto sugiere que la bola fue hecha en algún momento entre el 600 y el 1500 después de Cristo. Desde su descubrimiento en 1940, la gran mayoría de estas esferas han sido retiradas de sus contextos arqueológicos para servir como ornamentación de jardines en toda Costa Rica. Muchas de las esferas estudiadas por Lothrop parecían haber rodado desde montículos cercanos. Varias habían sido cubiertas por capas de limo fino, aparentemente de depósitos de inundaciones y erosión natural. Naturalmente, están fuera de contexto en el sentido de tener pocas buenas asociaciones arqueológicas. No es inusual que los autores que escriben sobre las esferas de piedra afirmen que estos objetos han recibido una atención inadecuada por parte de académicos serios. Si bien esto es indudablemente cierto, no es verdad que estos objetos hayan sido ignorados. Tampoco es cierto que la investigación académica sobre ellos haya sido de alguna manera oculta al público en general. El primer estudio académico de las esferas fue realizado por Doris Stone inmediatamente después de su descubrimiento por trabajadores de la United Fruit Company. Los resultados de su investigación fueron publicados en 1943 en American Antiquity, la revista académica líder en arqueología en Estados Unidos. Samuel Lothrop, un arqueólogo del personal del Museo de Arqueología y Etnografía Peabody de la Universidad de Harvard, realizó trabajos de campo importantes sobre las esferas en 1948. El informe final de su estudio fue publicado por el museo en 1963. Contiene mapas de sitios donde se encontraron las esferas, descripciones detalladas de objetos de cerámica y metal encontrados con y cerca de ellas, y muchas fotografías, medidas y dibujos de las esferas, sus alineaciones y sus contextos estratigráficos. La investigación adicional sobre las esferas por parte del arqueólogo Matthew Sterling fue informada en las páginas de National Geographic en 1969. A finales de la década de 1970, la encuesta arqueológica en Isla del Caño, publicada en 1986, reveló esferas en contextos marítimos. Los sitios con esferas fueron investigados y reportados en la década de 1980 por Robert Tralit en el curso de encuestas y excavaciones en el Valle del Terraba.
A finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990, Claude Baudés y sus estudiantes de la Universidad de París regresaron a las ubicaciones de los trabajos de campo anteriores de Lothrop en el delta del Diquís para realizar un análisis más cuidadoso de la cerámica del área, produciendo fechas más refinadas para los contextos de las esferas. Esta investigación fue publicada en español en 1993, con un resumen en inglés que apareció en 1996. También a principios de la década de 1990, el autor realizó trabajos de campo alrededor de Golfito, documentando la existencia de los ejemplos más orientales de estas esferas. En este momento, Enrico Dal Lago, un estudiante de la Universidad de Kansas, defendió una tesis de maestría sobre el tema de las esferas. Sin embargo, el estudio más cuidadoso de las esferas ha sido el trabajo de campo realizado entre 1990 y 1995 por la arqueóloga Ifigenia Quintanilla bajo los auspicios del Museo Nacional de Costa Rica. Ella pudo excavar varias esferas in situ, documentando el proceso de su fabricación y sus asociaciones culturales. La investigación de Quintanilla ha sido el estudio de campo más completo de estos objetos desde Lothrop. Aunque todavía está en su mayoría sin publicar, la información que recolectó es actualmente el tema de su investigación de posgrado en la Universidad de Barcelona. Aun con la investigación actual pendiente, la lista de referencias en este sitio web deja claro que las esferas de piedra han recibido mucha atención seria y académica.